Sigue adorando al Señor, amén. La presencia de Dios está en este lugar. Y dice la palabra que donde dos o tres están reunidos en su nombre, ahí está Él. Y aquí está el Señor, amén. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, de poder, Señor, venir con un corazón dispuestos, ansiosos, apasionados por tu palabra, ansiosos por alabar y glorificar tu santo nombre. Señor, por sentir, Señor, tus caricias, por deleitarnos, Señor, en tu presencia, por desear y amarte, Señor, tanto, Señor, de tal manera, Señor, que podemos sentir, Señor, aleluya, cómo nos abrazas, cómo nos quieres, cómo nos besas, cómo nos acaricias, Señor, aleluya, en esa pasión, Señor, que hay entre tu pueblo, Señor, y tu Padre Santo. En esta hora te damos la honra, te damos la gloria, Señor, y ponemos nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma, Señor, todo nuestro ser, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra y alabar y a glorificar tu santo nombre. A ti sea la gloria y la honra para siempre. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 7. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 7. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Pueden tomar sus lugares, hermanos. En días pasados, más bien el mes pasado, en México, se celebra el Día del Testamento. Es todo el mes, durante todo el mes el gobierno promueve que las personas hagan su testamento. Y mi pregunta para ustedes es: ¿cuántos de ustedes han hecho un testamento? Amén. Gloria a Dios. ¿No más una persona? Muy precavida, hermana. Solamente una persona ha hecho su testamento. Eso quiere decir que no tienen muchas ganas de pensar en eso, ¿verdad? Porque luego cuando pensamos en el testamento pensamos en la muerte, ¿no? O sea, pensamos que el testamento se va a hacer cuando nos vamos a morir ya. Y a veces se muere uno y ya no tuvo tiempo de hacer un testamento y luego queda todo intestado y hay problemas con los familiares y hay conflictos. Y a veces no solamente en el mundo, sino también en el cuerpo de Cristo, amén. En las iglesias, en las familias cristianas también hay problemas. Y se lo digo porque estamos pasando por esta situación, ¿verdad? Aunque no quisiéramos que hubiera problemas, pero siempre hay alguien que ahí empieza a meter su discusión y que yo quiero así, que yo quiero así, y entonces hay dificultades. Así es que pues es recomendable hacer un testamento, ¿verdad? Y cuando hablamos de testamento, hablamos de la palabra del Señor y hablamos que la palabra del Señor nos muestra dos testamentos, amén, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es importante que conozcamos el valor de la herencia que hemos recibido, del compromiso o responsabilidad que tenemos hacia ella, hacia una herencia, amén. Hasta el día de hoy no he recibido, yo al menos, bueno, todavía no he recibido la herencia, ¿verdad?
la herencia económica, todavía no hemos podido concretar la situación. Pero sí hay una herencia de la cual puedo disfrutar, y es una herencia espiritual, es una herencia moral, es una herencia de ejemplo, una herencia que nos dejaron nuestros padres al caminar el camino que Dios había trazado para ellos, para sus vidas. Y era un ejemplo porque podía ver a una mujer que ya en sus últimos años, durante todo el tiempo estuvo en oración constante, todos los días iba a la iglesia, todos los días a las 10 de la mañana se reunía en el templo a orar, juntamente con algunas otras hermanas. Y recuerdo escuchar a la pastora Lupita decir que ella escuchaba cómo mi madre oraba por sus hijos. Y no fue nada más un año, no fueron 2 años, no fueron 3 años, fueron muchos años en los cuales ellos estuvieron orando por los hijos del pastor. Y al mirar ahora a los hijos del pastor, al pastor Junior y al pastor Eliezer, pastoreando, valga la redundancia, podemos ver que hay una herencia ahí, una herencia de oración, una herencia donde se estuvo invirtiendo para que llegara el momento. Y no nada más digo que mi madre, sino que algunas hermanas más también lo hicieron, ¿verdad? Y que los pastores igual estaban orando por sus hijos. Y pensaba yo, bueno, me imagino que mi madre también oraba por sus hijos, ¿verdad? En una ocasión mi esposa me decía, es que vas a la iglesia, estás en el grupo de alabanza, estás aquí, estás allá, y los niños. Y le decía, mira, es que Dios protege a nuestros hijos, hasta ahorita no se han enfermado. Dios nunca se va a quedar con nada, siempre va a haber una bendición, siempre va a haber una protección. Siempre cuando uno decide servir al Señor, siempre va a haber ahí una protección. Y a veces pensamos que descuidamos a la familia, pero realmente cuando ponemos el ejemplo y los traemos a la iglesia y los educamos en la iglesia, los niños van creciendo. Y hoy en día mis hijos pues sirven al Señor de alguna o de otra forma, están en los caminos del Señor, y es para mí una bendición el poderlos ver ahí creciendo en la casa del Señor, ¿verdad? Entonces, estas herencias espirituales, hermanos, de las que hablamos hoy, son esas herencias que no puedes comprar con nada. Son los ejemplos de nuestros padres, son los ejemplos de nuestros pastores, son los ejemplos que nosotros vemos y crecimos con ellos. Porque yo crecí en la iglesia, aproximadamente llegamos a Tijuana nosotros en el año 72, y el primer contacto que tuvimos en la iglesia fue en la iglesia El Ejército de Salvación, que estaba en una colonia que se llama Libertad, y ahí nos llevaron por primera vez, y ahí por primera vez conocimos la palabra del Señor. Y después ya pasaron algunos años y fuimos a caer a la iglesia Misión del Camino, donde después se empezó a pastorear el pastor Amador Preciado, ¿verdad? Entonces, lo que yo les digo, hermanos, es que a veces nosotros no solamente servimos al Señor, sino que vamos dejando una huella, una herencia a los que nos miran, una herencia a los que nos están siguiendo. Porque déjeme decirle que alguien lo está viendo, alguien está siguiendo sus pasos posiblemente. Alguien posiblemente está diciendo, yo quiero ser como esa maestra, yo quiero ser como ese hermano que canta. Entonces, yo veo, por ejemplo, a Dylan, y pues él trae una herencia ya muy grande. Me imagino que le va a decir a sus hijos y les va a contar, tu abuelito era pastor, mi papá era pastor.
Y a lo mejor eso lo va a contar cuando a lo mejor algún día el Señor lo llame a ser un pastor. ¿Ah? No sabemos. Pero son esas pequeñas cosas que en ocasiones no las dimensionamos, no las vemos, porque estamos absorbidos por lo que el mundo nos está ofreciendo. Y sin darnos cuenta, vamos olvidando todas esas pequeñas herencias que van dejando. ¿Qué quisiéramos nosotros que nos dejaran 5 o 6 millones de dólares, ¿no? En nuestras cuentas, 2, 3 residencias. Pero lo que tiene más valor no es lo económico. Nos podrá ayudar, sí, yo no digo que no, siempre y cuando lo usemos para la obra del Señor, ¿verdad? Porque a veces escuchaba en una ocasión a un hermano: oh, si yo me ganara la lotería, el 90% lo donaría a la obra del Señor. Yo creo que no. Yo creo que muchos de los que se han ganado la lotería, y hay estadísticas que dicen que las personas que se ganan la lotería, la mayor cantidad de esas personas vuelve a quedar en la bancarrota, en la pobreza. Porque cuando uno no ha tenido nada y cuando lo tiene todo, empieza a gastar sin saber administrar. Pero cuando uno ha crecido teniendo, sabe cómo administrar, sabe cómo mantener esa economía. Bien, cuando nosotros aprendemos a administrar todas esas herencias que hemos aprendido, no solamente de nuestros padres, no solamente de nuestros pastores, no solamente de nuestros líderes, empezamos a crecer como cristianos sanos dentro de la iglesia. Porque Dios no nos llamó a vivir una vida como el mundo nos la ofrece. Dios nos ha llamado a vivir una vida de acuerdo a su propósito, de acuerdo al modelo que Él tiene para nosotros. Simplemente que nosotros estamos acostumbrados a vivir de acuerdo a lo que nos enseñaron, ya sean nuestros padres, ya sean nuestros tíos, ya sea en la escuela, ya sea en el mundo. Y olvidamos, cuando venimos a los pies de Cristo, empezamos a conocer todas estas partes de la herencia y empezamos a caminar de acuerdo al propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Testamento, de latín testatio metis, que significa testimonio de la voluntad en el acto jurídico por el cual una persona dispone sus bienes. Hebreos capítulo 8, del versículo 7 al 9. Hebreos 8, del 7 al 9, dice así: porque si aquel primero hubiera sido sin efecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Cuando hablamos de Testamento y del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, hay una cosa que me llamó mucho la atención y la palabra aquí lo menciona, que si el Antiguo Testamento se hubiera cumplido de acuerdo a la voluntad de Dios, no hubiera habido la necesidad para un Nuevo Testamento. Quiere decir que nosotros hubiéramos estado excluidos del testamento.
lamentablemente mal para el pueblo de Israel, pero qué bendición para nosotros, ¿no? Porque a través de Jesucristo, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, nosotros tenemos acceso al Padre, nosotros tenemos acceso al perdón de pecados y tenemos la fe y la esperanza de que un día estaremos juntamente con Él en el cielo, amén. El Antiguo Testamento es la alianza entre Jehová y los judíos, y el Nuevo Testamento es una nueva alianza entre Jesús y sus seguidores. Isaías 54, 17 dice lo siguiente: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Efesios 1:11. Efesios 1:11 dice lo siguiente: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según designio de su voluntad. Esta es la voluntad de Dios a través de Jesucristo, el nuevo pacto, amén. Hoy podemos gozar nosotros de esta herencia a través de este testamento. Pero como cristianos, para poder conocer todos los párrafos de un testamento, necesitamos leerlos, ¿va? Hasta las letras más pequeñitas, para después no firmar y luego, no, pues aquí ya me quitaron esto, ya me quitaron aquello. Pues bien, la iglesia de hoy en día no acostumbra mucho a leer el testamento, y es por eso que se pierde de grandes bendiciones. Y no solamente es leer el Nuevo Testamento, sino es también leer el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento podemos conocer de algunas cosas o de algunos errores que el pueblo cometió para que nosotros no podamos cometerlos. Pero el Nuevo Testamento nos trae vida, nos trae un propósito, nos trae abundancia, nos trae paz, nos trae gozo. Pero es necesario que lo escudriñemos, es necesario que lo leamos para poder saber cómo comienza, cuáles son las normas, cuáles son los pasos que debemos de seguir, qué es lo que debemos de cumplir. Porque en un testamento normalmente he escuchado algunos donde dice: le dejo a mi hijo fulano de tal la casa de X parte y los vehículos y las cuentas, siempre y cuando, ahí están las letritas chiquitas, viva durante un año en pobreza. Y dice uno: ah, caray. Son algunas cosas locas que a veces las personas hacen en su testamento. No sé la hermana Denise qué habrá puesto ahí para que alguien pueda recibir su herencia, ¿verdad? Que tenga que hacer. A lo mejor ir, no sé, a X parte, a traer y a buscar, no sé. Y parece como que está mirando como que ya le estoy dando ideas, ¿verdad? Pero no. El Señor Jesús, nuestro Dios, no nos dejó recovecos ni laberintos para nosotros poder obtener esta herencia. Nos especificó qué es lo que debemos de hacer. Solo es: bástate de mi gracia. Dice: vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando.
¿cómo podemos saber qué es lo que nos pertenece? ¿Qué es lo que vamos a obtener si no leemos este testamento? ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo podemos ser sanos? ¿Cómo podemos romper todas esas cadenas generacionales de odio, de rencor, no sé, de enfermedad, de apatía, si no leemos este testamento que nos trae libertad, que nos trae gozo, que nos trae paz, que nos trae sanidad? Si no leemos este testamento, es imposible que podamos crecer, es imposible que podamos obtener esta herencia, es imposible que podamos disfrutarla, porque está aquí para disfrutarla. Yo disfruto la presencia de Dios, yo disfruto la sanidad que Dios me da. Yo creo que cada uno de ustedes también lo hace, pero es importante que todos podamos escudriñar este testamento para poder entender y saber lo que Dios quiere de nosotros. Y no solamente eso, sino saber cómo va a terminar todo este testamento. ¿En qué va a parar todo esto? En que un día estaremos con el Señor, que los que habremos vencido seremos llevados por el Señor Jesús, que los que hemos vencido podamos estar cara a cara delante de nuestro Dios y estar no solamente gozando de estas bendiciones ahorita, sino de las que vienen todavía más adelante, de estar en una ciudad donde hay un mar de cristal, calles de oro. Pero eso es lo de menos, hermanos. Lo más importante es que estaremos cara a cara con Jesús, con nuestro Salvador, y podremos gozarnos con Él día y noche. Amén. Podremos estar alabando y glorificando su nombre. Pablo decía, ser imitadores de mí como yo soy de Dios, de Jesús. Qué privilegio poder decir que somos imitadores de Jesús, que vivimos paso a paso con Jesús, que podemos disfrutar de su presencia, que podemos ser un testimonio delante de la gente, que podemos ser parte de este testamento, de dejarle a nuestros seres queridos un ejemplo. Yo no sé si tú has meditado en algún momento de tu vida y le has dicho: Señor, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? ¿Qué le voy a dejar a los hermanos de la iglesia? Que puedan decir: el hermano o la hermana era un muy buen maestro, fiel en su iglesia, constante siempre, no faltaba un servicio. Me gustaría ser como él. ¿Qué herencia podemos dejarle nosotros a nuestros niños, a nuestros pequeños, a nuestros nietos? Yo hoy veo a mi nieta, y el otro día me mandaban un video de ella, y en la sala de la casa, que es su casa, estaba ella de rodillas completamente en el suelo, orando por su hermanita. Una niña que va a cumplir apenas 4 años, oraba por su hermanita de 7 meses, diciéndole: Señor, sana a mi hermanita, Señor, guárdala, en el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Qué ejemplo habrá visto? Y eso nos llena, a mí me llena de gozo, a mí me llena de alegría saber que nuestros hijos están viendo no solamente el ejemplo de ser un buen padre, no solamente el ejemplo de ser un buen proveedor, no solamente el ejemplo
de ser un buen trabajador, de enseñarles a trabajar. No, lo más importante, de dejarles la palabra, de ser un buen cristiano, de ser un buen adorador, de estar constante ahí en la oración. Amén. Y hoy que hablamos de la oración y decimos, ¿qué ejemplo está dejando Renuevo en las nuevas generaciones? ¿Un ejemplo de oración? Amén. A las 5 de la mañana es una bendición, es un ejemplo, hermanos. Es un ejemplo que está tocando a muchos. Quizás no lo vemos, pero Dios sí lo ve y Dios sí lo sabe. Está tocando a muchos. Está tocando a muchos. Y esta es parte de la herencia de Renuevo, de ser una iglesia de oración, una iglesia que se dedica a la palabra, que se dedica a la buena doctrina, a la sana doctrina. ¿Qué herencia quieres dejar? No solamente para tu familia. Si tú eres líder, a las personas que te están siguiendo, ¿qué herencia les quieres dejar? Medita en ello. Vamos a ponernos de pie en esta hora y vamos a darle gracias al Señor y a pedirle que nos haga buenos administradores de esta herencia que Él nos ha dejado. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Dios, porque a través del tiempo, Señor, nos has mostrado, Dios, tu bendita misericordia, que es nueva cada mañana, Señor. Y nos das cada día una nueva oportunidad, Señor, de buscar tu rostro, de seguirte, de entender tu palabra, de escudriñar tu palabra, de disfrutar, Señor, de toda esta herencia, Señor, que has dejado para nosotros, de estas bendiciones, Dios. Que no importa que a veces pasemos por dificultades, sabemos que nuestra herencia está ahí. Sabemos que nuestra bendición está ahí. No importa si el enemigo quiere atacarnos, quiere destruirnos, sabemos que la bendición está ahí. Sabemos que esa herencia está ahí. Sabemos que tú estás ahí, siempre para nosotros, Dios. Gracias. Gracias por tu sangre, Señor, que fue derramada en la cruz del Calvario y que has dejado, Señor, como herencia para nosotros, para el perdón de nuestros pecados, Señor, y que no termina, que fue un sacrificio, solo un sacrificio, y es permanente hasta que tú vengas, Dios, y que estás ahí como abogado ante el Padre, Señor, intercediendo por nosotros. Padre, qué bueno eres que a través de tu Hijo nos has dado esta bendición, este regalo, Señor, que aún sin merecerlo, Señor, te ha placido, Señor, te ha placido a ti entregarlo, Señor, a todo aquel que reconoce a tu Hijo como su Salvador. Gracias, Dios, por esta hermosa herencia, Señor, que nos das. Gracias, Padre. Gracias, Cristo.